Hola a todos, bienvenidos una vez más a estas jornadas de conversación sobre transformación digital con líderes influyentes de la región, que realizamos frecuentemente, periódicamente en alianza con América Retail. Muy contentos de tener un invitado nuevamente muy especial hoy en día. Él es Federico Muxi de Boston Consulting Group. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Un placer estar con ustedes. Perfecto. Vamos a empezar con una breve reseña de Federico y de Boston Consulting, y luego entramos de lleno a la conversación. Si te parece, Federico estudió en la Universidad de la República de Uruguay, tiene un MBA graduado con honores de la Universidad de Harvard, ha trabajado extensamente en América Latina para clientes del sector de servicios financieros, incluidos los principales bancos, minoristas y corporativos, administradoras de patrimonio, de activos, de compañías de seguros. Ha dirigido con mucho éxito el proceso de transformación digital de varios clientes en la región. Es miembro de las prácticas de instituciones financieras de desarrollo corporativo y estrategia en Boston Consulting, miembro del Centro de Gobierno Digital de la firma y actualmente administrador de las oficinas de Buenos Aires y Santiago. Boston Consulting Group no necesita prácticamente introducción, es una de las principales consultoras o compañías de consultoría de estrategia a nivel global. Es una firma que atiende a clientes tanto privados, del sector privado como del sector público. Se le suele considerar como una de las más prestigiosas, de las 100 mejores empresas para trabajar según Fortune. Y con esa reseña, Federico, me gustaría probablemente si nos puedes tú hacer una introducción un poquito más precisa sobre BCG, sobre un poco la historia, dónde están presentes, cuáles son las líneas de servicios, cuáles son los sectores que atienden, en dónde están presentes también. Bueno, muchas gracias, Aldo, por la introducción. Bueno, para quienes no nos conocen, BCG es una firma de consultoría estratégica líder a nivel global, fundada en el año 1963, así que tenemos casi 60 años de historia. Estamos presentes en Chile desde hace más de 20 años, haciendo trabajo con clientes líderes de todos los sectores y también en otras partes de la región. Tenemos oficinas en Buenos Aires, en San Pablo, en Río, en Lima y en Bogotá. Y a lo que nos dedicamos es apoyar a nuestros clientes, que típicamente son empresas líderes en los sectores en los que trabajan, a encontrar respuestas para problemas de difícil solución y acompañarlas en implementación. Y evidentemente el tema que va a guiar esta entrevista, que es en torno a lo digital, está muy presente en el grueso del trabajo que hacemos con nuestros clientes en todos los sectores. Perfecto. Antes de entrar en materia más concreta en el campo digital, Federico, quisiera un poco preguntarte algo más doméstico a nivel de empresa, de firma. Toda esta situación que empezó ya, no sé, prácticamente en marzo del año pasado, ya llevamos 11 meses, casi un año, nos obligó tanto a las personas como empresas a tomar y empezar a rápidamente adaptarnos a una modalidad de trabajo que, si bien es cierto, muchos estábamos acostumbrados. En esta oportunidad fue básicamente una definición y una implementación masiva, ¿no? Masiva de miles de personas, millones de personas trabajando desde casa, y básicamente y claramente con desafíos de coordinación que nunca habíamos vivido, probablemente no habíamos tenido tiempo para planificar tal cosa. ¿Cómo ha sido la adaptación para el BCG a esta nueva realidad en materia de trabajo remoto, de cómo asegurar que haya continuidad operacional de cara al cliente, de cara a sus clientes corporativos? ¿Cómo ha sido un poco el desafío de cuidar a los colaboradores? Mira, es interesante la pregunta, Aldo, y yo creo que, en resumen, creo que la adaptación nos resultó muy fácil al inicio, y ahora te contaré por qué. Creo que hemos aprendido mucho en el proceso, muchas cosas han funcionado muy bien, pero no ha sido un periodo exento de desafíos, sobre todo en términos de la afiliación y el aprendizaje de las personas. Ahora, al principio, nosotros de hecho decretamos en prácticamente todas las oficinas de la región un poco una recomendación de home office para todo nuestro staff, que fue anterior a que los países decidieran o instalaran las cuarentenas y la gente se moviera masivamente a trabajar desde sus casas. Estábamos perfectamente preparados para hacerlo, todo nuestro equipo está conectado con dispositivos personales,
el home office para nosotros ya era una realidad, es decir, no al nivel ni a la escala que sucedió el año pasado, pero en alguna medida prácticamente el 100% de nuestro staff ya tenía algún tipo de home office, tanto el staff administrativo como el staff de la carrera de consultoría. Y por lo tanto, el implantar de un día para el otro un mandato de que nos quedábamos todos en nuestras casas fue muy fácil de implementar y sin ningún tipo de disrupción de ningún tipo en el trabajo con nuestros clientes. Ayudó que nuestros clientes evidentemente también siguieron esa tendencia y desde muchos puntos de vista hemos aprendido mucho en este proceso. Hemos aprendido que tal vez antes viajábamos más de lo que debíamos. Hemos aprendido que las tecnologías y la conectividad permiten que expertos de todo el mundo, que antes esperábamos que se tomaran un avión desde New York o desde París o desde Sydney para venir a una reunión en Buenos Aires o en Santiago o en Lima, ahora perfectamente podían estar conectados a un Zoom y que eso podía funcionar con alto nivel de efectividad también. Hemos aprendido que viajar menos y el poder hacerlo también tiene un impacto en nuestra huella de carbono y creo que es un elemento que no es menor a la hora de evaluar los modelos futuros. Y por lo tanto creo que hemos podido trabajar con un altísimo nivel de efectividad. 2020 fue un buen año para BCG desde el punto de vista del negocio. Y creo que con toda la incertidumbre que teníamos en marzo, abril o mayo del año pasado, el año que después transcurrió fue muy positivo desde muchos puntos de vista, incluyendo los números del negocio. Pero como te decía, no exento de desafíos. Hay un elemento de la conexión personal en términos de aprendizaje y de afiliación que las herramientas digitales no pueden sustituir completamente. Y por lo tanto, desde que pudimos y con normas bastante estrictas y protocolos estrictos para asegurar la seguridad y la salud de todos nuestros empleados, hemos empezado a promover algún nivel de presencialidad. 100% optativo, pero que permita que ciertos equipos, al menos alguna vez a la semana, se puedan juntar y empezar a recrear ese nivel de afiliación y de aprendizaje que solo se da muchas veces con la presencialidad. Así que, en resumen, muy bien, con muchos aprendizajes, diseñando el modelo futuro, que seguro va a ser distinto al anterior a la pandemia, y mucho mejor, sin lugar a dudas, pero también reconociendo que el trabajo en casa, sobre todo para parte de nuestro staff, no estuvo exento de dificultades. Lugares de trabajo que no son siempre tan cómodos, situaciones familiares que potencialmente no acompañan, y esta sensación de trabajar solo enfrente de una computadora, que por más herramientas tecnológicas que tengamos, no termina de sustituir perfectamente la presencialidad y la interacción interpersonal. Efectivamente. Y tú mencionabas que están buscando esta nueva ruta, buscando esa nueva forma de plantear una nueva realidad, un nuevo modelo, una nueva mecánica pasada la pandemia. Será distinto a lo que habíamos visto antes, pre-COVID, pero también distinto a lo que vimos en plena pandemia. Va a ser un modelo híbrido, no lo sabemos todavía. Todo eso implica claramente una capacidad, que sin duda seguramente vas a mencionarlo más adelante, una capacidad de adaptación cultural enorme. Está claro que en momentos inciertos uno tiene que tener la plasticidad y el ADN para poder evolucionar como organización. Casos de fracaso hemos visto en la historia, o casos de empresas que no pudieron adaptarse a los nuevos tiempos. Y no estoy hablando de la pandemia, estamos hablando de antes de la pandemia, caso de Blockbuster, Kodak, empresas que eran exitosas y que ya no pudieron ver qué venía en el camino. En ese contexto un poco de grandes lineamientos, tú mencionaste que anteriormente algunos expertos verticales de BCG viajaban a estar presentes en reuniones algunos seguramente directorios o en algunas reuniones importantes.
¿Qué tendencias, y tú que tienes acceso, y ustedes que tienen acceso a estos grandes boards o empresas y holdings y empresas relevantes en los diferentes territorios de la región, qué tendencias observas tú en materia empresarial que se ha empezado y que están tocando o están tomando posiciones protagónicas en las agendas de los directorios? A ver, yo creo que hay varios temas, ¿no? Y venimos hablando en esta conversación de cómo nos adaptamos al trabajo remoto y creo que hay un gran tema en la agenda de nuestros clientes hoy, que es cómo ese modelo que tú bien describías como un modelo híbrido se va a desarrollar a futuro. Y hay muchas decisiones asociadas a eso. O sea, el definir ese modelo de trabajo futuro no es sencillo necesariamente. ¿Cuántos días en casa y cuántos días en la oficina? ¿Qué roles o qué niveles jerárquicos van a estar en sus casas y en la oficina esos días? ¿Es un modelo en un extremo muy libre donde la gente elige o es un modelo más planificado? Si es un modelo planificado, ¿quién lo planifica? ¿Hay una planificación central para la compañía o se descentraliza esa planificación para que cada gerencia o jefatura decida cómo va a operar ese modelo híbrido para los colaboradores de su área? Bueno, hay toda una línea de trabajo muy interesante que muchas compañías ya están encarando, porque es bastante urgente encarar esas definiciones, porque la vacuna, afortunadamente, ya la tenemos con nosotros y ya podemos anticipar que el segundo semestre de este año esperablemente va a ser un momento en que podremos volver a una nueva normalidad, sin restricciones, y por lo tanto tenemos que diseñar ese modelo. Entonces hay toda una línea de trabajo en cómo tendrá que evolucionar ese modelo híbrido. La segunda línea de trabajo que yo te diría, ya veníamos trabajando con nuestros clientes en ella, pero que se acelera dramáticamente con la situación de COVID y todo lo que trajo aparejado, es todo este proceso de cómo empujar la digitalización. Nosotros acuñamos un término, decimos el futuro y el presente, que ya está, porque es un futuro que ya está con nosotros, es biónico. Biónico significa algo que implique la combinación del poder de la tecnología con el poder de las personas y cómo sinergizar y hacer mucho más simbiótica esa relación del avance tecnológico en casi que cualquiera de las industrias con las que trabajamos con las capacidades humanas. Y en este sentido, cuando yo combino la tremenda transformación que va a traer aparejado el trabajo híbrido y la aceleración que se produce en este concepto de la digitalización y la necesidad de las compañías de verse como compañías que nosotros llamamos biónicas. Esto es la combinación, como decía, de lo tecnológico o lo humano. Implica que las compañías, para ser exitosas, y muchos de los ejemplos que tú mencionaste, de compañías que habiendo sido muy exitosas después fracasaron, hay un elemento muy central, es que las compañías tienen que tener una gran capacidad de aprender, y de aprender muy rápido, tienen que ser muy resilientes a shocks, no vamos a estar ajenos a nuevos shocks a futuro, y con esta capacidad de aprendizaje y esta resiliencia, al final, ser muy adaptativas frente a potenciales adversidades. Y que esto al final, esta capacidad de aprender, de adaptarse y de ser resilientes, es lo que va a diferenciar las compañías que sean exitosas de las que no lo sean. Sí, todo esto que has mencionado, efectivamente en la historia de la humanidad hemos tenido desafíos enormes para adaptarnos y sobrevivir y llegar hasta donde estamos. Lo mismo con las empresas, las organizaciones, desde que empezaron a tomar forma. De trabajar o de moldear o de
inventarse y vivir en un mundo que por definición es incierto, pero la pandemia trajo una cuota y una inyección mucho más grande y mucho más compleja en materia de incertidumbre, ¿no? De escenarios que no están definidos. Como tú decías, cómo va a ser esto, estamos viendo cómo va a ser, pero no está claro, no hay una hoja de ruta marcada al milímetro. Eso es complejo, pero sí han habido estudios, y acá quiero citar algunos estudios de ustedes mismos, de BCG, que hablan de que apalancarse, y acá me conecto con lo último que decías, avanzar en proyectos de digitalización, efectivamente está comprobado empíricamente que esto conduce a mayores niveles de profit, de ganancias, entre márgenes de 12 a 20%, según un estudio más bien reciente. En ese contexto donde el leverage digital efectivamente es un eje estratégico para cualquier empresa, ¿cuán conscientes estamos en América Latina de avanzar en esa línea? ¿Cuán maduros estamos como organizaciones respecto a otras regiones o otros países más desarrollados? Mira, yo creo que muy conscientes. Y creo que el gap de madurez entre las empresas de la región y nuestros clientes con empresas globales o de mercados a priori más desarrollados, creo que es mucho menor y en muchos casos ya no existe respecto de lo que yo observaba hace 10 o 15 años. Te soy honesto, cuando yo empecé la consultoría hace unos 20 años y trabajábamos con clientes en la región, mirábamos líderes globales. Por ejemplo, yo trabajo mucho con bancos. Mirábamos los bancos norteamericanos o los europeos o algunos bancos del sudeste asiático y teníamos mucho para aprender. Y muchas veces esos bancos estaban 3, 5 años por delante en términos de prácticas. Y muchas veces, mucho de lo que hacíamos era, reconociendo la realidad local, era adaptar esas prácticas para potenciar el performance de nuestros clientes en la región. A mí me pasa, y creo que pasa en muchas industrias en las que trabajan otros socios con los que trabajo en conjunto, que muchas de las cosas que estamos haciendo hoy para clientes en la región están verdaderamente en la frontera. Nos pasa que hay muchas veces trabajo del que hacemos con clientes en la región, del cual empresas en Europa o en el sudeste asiático aprenden o imitan. Y es cierto, en otros temas nosotros tal vez miramos al exterior, pero yo creo que esa brecha se ha achicado muchísimo. Ya no estamos 3 o 5 años por detrás. Es parte de esto que la información cada vez viaja más rápido y que la necesidad de transformación es tanto una realidad aquí como lo es en Europa o lo es en Asia. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el mundo ha cambiado mucho y la realidad empresarial ha cambiado mucho. Sí. También hace que los desafíos para el management local también sean distintos o mayores incluso. Porque a mí me pasa de trabajar con clientes para los cuales ya no es parte de la solución mirar a un ejemplo en Norteamérica o en Europa, aprender y tratar de adaptar. Tenemos clientes que están construyendo y empujando esa frontera. Y desde ese punto de vista es mucho más desafiante, también mucho más interesante, ¿no? Y de hecho también se puede dar el caso inverso de que hay algunos casos de éxito latinoamericanos que son vistos desde afuera con mucho interés. Y poco esto que tú mencionas de que hay claramente más conciencia, más madurez sobre esta necesidad de transformación, o pongamos el nombre que se quiera, pero en el fondo es evolucionar, adaptarse, con tecnología o sin tecnología, pero evolucionar de todas formas para adaptarse a las nuevas necesidades. Hay otro estudio también que
que la verdad que BCG es muy bueno para hacer informes y estudios. Otro estudio de BCG también, que justamente confirma y un poco se alinea con lo que tú mencionabas, que hay una gran mayoría de ejecutivos, el 75% de los ejecutivos en una encuesta de BCG consideraron que la transformación digital es cada vez más urgente y además muchos de ellos están mucho más conscientes de que hoy en día se debe implementar en sus propias empresas. En ese contexto, para ese 35%, ese 25% de empresas que aún no están avanzando decididamente en esta ruta, ¿qué le sugerirías? ¿Qué desafíos se enfrentan al momento de embarcarse en el proceso de transformación? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que has observado? ¿Cuáles son los principales obstáculos a vencer? Sí. Ahora, yo creo que todo empieza por una clara visión de futuro de que esto es absolutamente necesario para sobrevivir y para ganar en el mercado. Si no existe esa visión compartida del nivel superior organizacional, ningún proceso va a ser exitoso. Una vez que ese convencimiento existe, creo que los elementos de la transformación son conocidos. Hay un ámbito que es más asociado a la tecnología y a los datos, cómo evolucionar mis plataformas digitales, cómo trabajar en temas de ciberseguridad, cómo crear capacidades de data analytics, cómo llevar esas capacidades a niveles de inteligencia artificial, cómo trabajar en mis plataformas tecnológicas para que sean cada vez más flexibles y modulares y acompañen este proceso. Entonces hay todo un elemento que si quieres es más duro de temas en los que hay que trabajar, pero no podemos dejar de lado, y yo creo que acá en este último aspecto que te voy a mencionar es lo que muchas veces determina el éxito o fracaso de las iniciativas, que es el aspecto humano de las transformaciones. Si no trabajamos sobre nuestras formas de trabajar, si no trabajamos, me refiero por ejemplo a la instalación de prácticas ágiles, si no trabajamos sobre el talento, si no trabajamos sobre los elementos que hablábamos antes, del trabajo híbrido y de esta capacidad de dar mucho más niveles de flexibilidad a nuestros colaboradores, si no gestionamos el cambio de la manera apropiada, si no repensamos nuestros modelos organizacionales, nada de lo anterior va a terminar siendo efectivo. Y por eso que nosotros decimos, el modelo de compañía, no del futuro, sino del presente, es necesariamente un modelo biónico, que combina lo tecnológico, el aspecto más duro, con lo humano, de una manera muy simbiótica y que realmente transforma las compañías de manera muy fundamental. Sí, esa era justamente la última pregunta. Ahora voy a hacerte más bien la penúltima, porque la última tenía que ver con el capital humano, la incidencia del capital humano, así que justamente ya la respondiste, Federico. Más bien te voy a hacer la que venía antes de esa y sería en este caso la última por un tema de tiempo. Me están avisando. Y tiene que ver un poco con tu experiencia, quizás también en el mundo financiero, que bien mencionaste, la vertical donde has tenido una gran cantidad de experiencia, y cómo conectamos esa experiencia, la experiencia de la práctica de BCG y un poco la realidad que estamos viviendo los países en donde nos movemos nosotros, en este caso en América Latina, que ha sido una de las regiones más golpeadas económicamente, según la CEPAL. América Latina el año pasado como región ha sufrido una contracción de casi 8 puntos porcentuales, la peor crisis en más de 100 años, y se espera un crecimiento austero, dependiendo del país, pero a nivel regional austero del orden del 3,7%. Estamos evidentemente, estamos evidentemente en una situación donde todas las iniciativas y todos los trabajos colaborativos suman. ¿Qué ves tú que las empresas deberían un poco promover para poder impulsar esta reactivación
y conectando con lo que te decía anteriormente, con el mundo financiero, particularmente el mundo financiero, donde hay un atraso enorme en materia de medios de pago, por ejemplo, medios de pago digitales que se ha visto muy a la luz bajo una radiografía en algunos países como Perú y Colombia, probablemente, donde hay una falta de penetración bancaria importante. Mira, yo creo que el sector financiero, al igual que otros, pero especialmente, debe transformarse y se está transformando. Tú mencionaste ahora al final el tema de los medios de pago y la penetración de medios de pago. Yo creo que el 2020 fue un año donde la electronificación de los pagos se potenció en cada uno de los países de la región. Ya sea a través de tarjetas de débito, tarjetas de crédito o otros medios alternativos o nuevos rieles de pagos. Eso se está potenciando de una manera sin retorno, yo te diría. Tal vez dos ángulos para pensar en la respuesta. El ángulo de las instituciones, los bancos comerciales, por ejemplo. Los bancos, es raro que no hayan iniciado procesos de transformación hace 2 o 3 años ya, porque han sido muy presionados a hacerlo. Nuestros clientes cada vez más prefieren transaccionar por canales digitales, los clientes de los bancos. Atraer talento implica que ese talento digital no va a venir al banco si yo no transformo mis prácticas de trabajo, y por lo tanto la transformación ha sido un imperativo. Y muchos bancos con más o menos éxito, con más o menos determinación, más o menos rápido, pero están avanzando en esta dirección. Y yo creo que el 2020 fue un año que potencia y acelera esto de manera brutal. Y en términos de pagos, que fue un tema que específicamente tú me preguntas, la industria de pagos se está transformando en toda la región y se está transformando de manera muy dramática también. Tal vez Brasil fue el pionero en transformación de pagos, cuando los mercados empezaron a abrir y a ser mucho más competitivos y el predominio de instituciones o consorcios de bancos más tradicionales se rompió definitivamente hace 8 o 10 años. Y creo que Brasil ha marcado el rumbo que otros países como Argentina, como Chile o como Perú han estado siguiendo en términos de modernización de la infraestructura, de que se abran las puertas a la competencia y que a través de la competencia exista un mucho mayor incentivo a innovar, y esto va de la mano de una tremenda ventaja al final para el consumidor final y para el comercio, que acceden al pago electrónico de una manera mucho más simple, intuitiva y barata también. Y creo que este proceso es de transcurso absolutamente indefectible. Y creo que la entrada al negocio de pagos de nuevos jugadores, y los que todos conocemos, Mercado Pago, o algunas de las plataformas tipo Rappi o Pedido Ya, o muchos de los bancos digitales que han empezado a emerger, sobre todo en Brasil, o de nuevas empresas que apuntan a afiliar comercios, lo que se llama el long tail, los comercios más pequeños, y poder dotarlos de capacidades para aceptar pagos electrónicos. Todo esto está revolucionando la forma en que cada uno de nosotros paga, y sobre todo le da acceso a la electronificación de pagos a segmentos que antes estaban desatendidos. Y creo que esto es un cambio tremendamente positivo para la industria, y con un montón de externalidades positivas también para las economías. Esto beneficia primero a los consumidores, beneficia primero a los comercios, sobre todo a los medianos y pequeños, pero a la larga tiene un montón de externalidades para el conjunto de la economía también, en la medida que la electronificación reduce costos transaccionales, que la electronificación promueve la formalización, y creo que esto es un camino sin retorno, afortunadamente. Muy bien, Federico. Para ir cerrando, ¿algún mensaje final que quieras dejar a la audiencia? Probablemente hemos hablado del mundo corporativo, pero también el mundo de las pymes, que son un vasto número de empresas, están igualmente muy desafiadas y muy complicadas
y también deben avanzar a abrirse a este camino de la innovación y transformación. ¿Qué mensajes le dejarías a esos más pequeños, que muchas veces son el sustento de la economía, son los generadores de empleo, son los emprendedores del futuro? Sí. Es difícil porque yo creo que 2020 ha sido un año muy complicado, sobre todo para las pymes. Y creo que las pymes de la región, en todos los sectores, pero especialmente en algunos que han sido los sectores especialmente impactados por la crisis, han sufrido. Y se necesita resiliencia y capacidad de adaptación, se necesita mucho la colaboración. Creo que el mundo en el que estamos y al que vamos es un mundo muchísimo más colaborativo, donde el conjunto de la actuación público-privada tiene que converger mucho más en la búsqueda de un futuro mejor, y donde las nuevas tecnologías, reconociendo que muchas veces impactan algunos negocios que son disrumpidos por nuevos entrantes, también tienen que verse como una tremenda oportunidad de dar un mejor servicio a los clientes y de ser operativos a niveles mayores de eficiencia, y de esta manera estar todos convergiendo hacia un mundo que va a ser mucho mejor. Pero no exento de desafíos, en particular para las pymes y en el contexto que vivimos de la crisis del COVID, ¿no? Muy bien, Federico, muchas gracias por tu testimonio, por el punto de vista y la visión de Boston Consulting Group. Como siempre, muy bien recibido, muy valorado. Agradecemos la participación una vez más de la empresa, y a ustedes los dejamos con este mensaje de Boston Consulting y con este concepto que no hay que perder de vista. El futuro es biónico, no solo es tecnología, es la sinergia del talento humano y de la tecnología. Así que no perdamos de vista eso. Muchas gracias a todos por seguirnos y nos vemos en una próxima oportunidad.